y es bastante mayor que yo. Yo siempre le he sido leal, porque la miro como a una hermana, nada más. Ella ha hecho lo que le he pedido, y por eso mantuvo oculta mi identidad. ¿No es cierto, Marigold? Así es. De cualquier modo, sigo pensando que me detesta. Eso ya no importa ahora, insistió Peter. Supongo que no, contestó Marigold. Nada importa, solo nosotros. Somos muy egoístas, Sally, preguntó Peter. Tienen derecho a hacerlo, contestó Sally. Y ahora, deben perdonarme, pero tengo que ir a hacer el equipaje. Se deslizó entre las cortinas y empezó a preparar todas las cosas que necesitaría en Cornwall para meterlas en una maleta. Oyó a Marigold y a Peter hablar con voz baja, y aunque no entendía lo que decían, sus voces expresaban tanta felicidad que era indudable que estaban hablando de su amor. Cuando el equipaje estuvo listo, Peter y Marigold la llevaron en el automóvil al apartamento del señor Dunstan. Sally se despidió de ellos con un beso y prometió arreglar lo necesario para su llegada, 2 días después. Cuídala mucho, Peter, advirtió Sally. Marigold rodeó el cuello de Sally con los brazos y murmuró: «Soy yo quien va a cuidar de él. Oh, Sally, soy tan feliz». Cuando Sally llegó al apartamento, Elaine ya la estaba esperando en el vestíbulo. «Oh, señorita Grenville, estoy tan emocionada. Y mire, papá me regaló una carpeta solo para mí». Elaine le mostró a Sally una carpeta de cuero de color de rosa, con sus iniciales grabadas en letras de oro. «Es precioso», exclamó Sally. «¿Cenaste ya?» «Todavía no. La comida nos espera en el comedor. Papá dijo que le avisáramos en cuanto usted llegara». En ese momento salió Robert Dunstan de su estudio. «Buenas noches, señorita Grenville», saludó en tono muy formal. «Aquí tengo ya los boletos, y yo mismo las llevaré a la estación para comprobar que consigan una buena cama». «Es muy amable de su parte», dijo Sally. Entraron en el comedor y mientras comían, Robert Dunstan preguntó: «¿Puedo ir a verlas pasado mañana? He hecho arreglos para estar desocupado entonces». «Pasado mañana va a ser un día un poco agitado», contestó Sally, y procedió a explicarles todo acerca del compromiso de Marigold con Peter. «Oh, ¿y van a casarse mientras estamos allí?», exclamó Elaine. «¡Qué emocionante! ¿Puedo ser dama de honor? Por favor, señorita Grenville, pregunte a su hermana si puedo serlo». «No creo que vaya a ser una boda tan elegante como para eso», contestó Sally, y al ver la desilusión de la niña se apresuró a añadir: «Bueno, les preguntaremos. De cualquier modo, sube a decir a Nanny que prepare también tu vestido de fiesta». «Se lo diré ahora mismo», asintió Elaine, y levantándose de un salto de la mesa, salió corriendo de la habitación. Sally y Robert Dunstan se quedaron solos, y por un momento ninguno de los dos habló. Luego, con voz baja, Robert Dunstan preguntó: «¿Cree que hay alguna posibilidad para mí?» «Quisiera poder contestarle esa pregunta», repuso Sally, «pero no sé, con toda sinceridad, no lo sé. ¿No considera inoportuno que yo, un extraño, me acerque a ustedes cuando están teniendo todas esas celebraciones familiares?» «Claro que no. Deseamos de verdad que usted venga también». «¿De veras?», preguntó él. «Espero que Annie aprenda a amarlo», dijo, «y yo lo ayudaré en todo lo posible». Robert Dunstan le tomó la mano y, con un gesto gracioso y nada teatral, se la llevó a los labios. «Gracias, Sally», contestó. «Es usted una persona maravillosa». Annie se encontraba recostada en el jardín, sintiendo que la suave brisa marina acariciaba sus mejillas. La invadía una profunda paz. El cielo que se extendía por encima de su cabeza era muy azul, y las neblinas que habían oscurecido el mar durante la mañana habían sido dispersadas por los brillantes rayos del sol. Detrás de ella se erguía la casa gris, fea, pero familiar, que había sido su hogar durante toda su vida. Era extraño, pensó, cómo habían resultado las cosas. Siempre sucedía lo increíble, cuando uno menos lo esperaba. Casi no podía creer que estuvieran de nuevo en su casa, y allí estaba el prado verde de siempre, y los setos que crecían en forma caprichosa, como lo habían hecho desde que ella tenía memoria.
Allí estaba también el roble al que solían subir a pesar de que se arruinaban los vestidos, los rododendros, el sitio perfecto para esconderse y, más allá, la cancha de tenis invadida ahora por las hierbas silvestres. Parecía como si no se hubieran ido nunca, como si su viaje a Londres hubiera sido un sueño, pero no era un sueño. Había sido una gran experiencia, y aunque a ella le había desilusionado ver que la vida de la aristocracia no era como la imaginaba, había recibido también una importante lección. Toda su vida había huido de la enfermedad, del sufrimiento, de cualquier inquietud que pudiera alterar sus emociones. Había querido vivir como en un cuento de hadas, ser una criatura aparte, manteniéndose alejada, tanto física como mentalmente, de los sentimientos comunes a los demás seres humanos. Ahora, por fin, pensaba de manera diferente. Recordaba cuando la llevaron por primera vez a la sala general del hospital. Todos los músculos de su cuerpo estaban tensos de horror y de disgusto. «Puedo mirar hacia la ventana», había pensado. «No necesito ver a los otros pacientes. Todos son horribles. Los detesto». Había tratado de resistir la tentación de pedirle a David que la llevara de nuevo a una habitación privada. Pero luego, de un modo gradual, empezó a dejar de odiar a la gente que la rodeaba y a interesarse en ella. Cuando escuchó las historias de las otras pacientes, en lugar de sentirse horrorizada, se avergonzó al darse cuenta de cuán valerosas eran, y por fin una noche, meditando, había comprendido el significado de la palabra amor. El amor, se había dicho Annie a sí misma, como el que Dios nos da a nosotros. Antes una barrera se había interpuesto entre ella y los demás, algo que le impedía dar y recibir cariño, pero ahora eso había desaparecido. Hubiera querido abrir los brazos para estrechar con ellos al universo entero y conocer el calor del amor correspondido. Había tardado un poco en conciliar el sueño, y cuando la enfermera de turno llegó a las 6 de la mañana a tomarle la temperatura, la encontró profundamente dormida. Annie volvió ahora la mirada hacia la vicaría. Le pareció que simbolizaba lo que había empezado a comprender desde entonces, ya que, aunque era fea y ruinosa en lo exterior, parecía rebosar amor y simpatía hacia todas las personas que en ella vivían. La llegada de Sally, que, procedente de la casa, traía un vaso de leche en la mano, interrumpió sus reflexiones. «Te traje esto, querida», dijo. «¿Otro vaso de leche?», protestó Annie. «Voy a engordar mucho si sigo así». «El doctor ordenó que subieras de peso», señaló Sally. «Me siento demasiado perezosa hasta para discutir», sonrió Annie. «Estaba aquí, holgazaneando y pensando en lo feliz que me siento de estar otra vez en casa». El rostro de Sally se iluminó. «Es maravilloso, ¿verdad? Marigold se pondrá muy contenta también. Acabo de recibir un telegrama de Peter. Esperan llegar aquí como a las 6:30. Vienen en automóvil. ¿Cómo se va a sorprender de encontrarnos aquí, en la vicaría? Estoy ansiosa de ver la cara que pone. Ahora mismo estaba escribiendo una carta al vicario, diciéndole lo agradecidas que le estamos. Fue muy bondadoso al dejarnos la casa». Sally miró a su alrededor con expresión de afecto. El viejo y querido lugar. Casi no le han hecho ningún cambio, gracias a Dios. Anoche comprendí que sus muebles son casi tan feos como los nuestros. «Oh, Annie», protestó Sally, «siempre pensé que todo lo que teníamos era perfecto». «Sí, no lo dudo. Siempre has sido una sentimental, Sally». «¿Es sentimentalismo amar el hogar de uno?» «Solo sé que cuando el nuevo vicario llegó ayer en la mañana a la casita y me preguntó si queríamos quedarnos aquí mientras él y su esposa se iban de vacaciones, tuve que hacer un esfuerzo para no besarlo». «Sally, lo hubieras horrorizado». «No lo creo así. Pienso que él comprendió lo que su ofrecimiento significaba para mí, porque me quedé como una tonta, con la boca abierta y tan impresionada que no podía hablar. Mi esposa y yo supimos que su hermana había estado enferma», me dijo, «y pensamos que tal vez le gustaría disfrutar del jardín. Ya conocen la casa, así que no será como dejarla en manos de un extraño». «Creo que el vicario y su esposa fueron muy amables», contestó Annie. «¿Vas a poner a Marigold en su viejo dormitorio?» «Por supuesto.
y a Peter lo pondré en el cuarto de huéspedes. Annie terminó de beber la leche y Sally extendió la mano para tomar el vaso vacío. Vuelvo a la cocina, dijo, porque tengo que terminar la cena de esta noche. Elaine me ayuda y está disfrutando muchísimo con eso. Nunca le habían permitido hacer nada en la cocina. Pobrecita niña rica, sonrió Annie. La vas a convertir en una gran cocinera antes que volvamos a Londres. Creo que es parte importante de su educación. Oh, por cierto, no sé si lo mencioné antes, pero el papá de Elaine llega esta tarde. El señor Dunstan, exclamó Annie asombrada. Cielos, ¿y qué viene a hacer aquí? A ver a Elaine, supongo. Por favor, sea amable con él y trata de entretenerlo mientras yo termino de preparar la cena. Haré lo posible. Él no va a hospedarse aquí, ¿verdad? Oh, no. Le reservé una habitación en un hotel de St. Ives y no creo que vaya a quedarse mucho tiempo, pero cuando menos cenará esta noche con nosotros. Va a ser una cena muy concurrida. ¿Me avisarás cuando llegue? Lo haré, prometió Sally y se marchó a toda prisa. Annie cerró los ojos. El aroma salobre del aire, unido a la fragancia de las flores y el murmullo de las hojas de los árboles que agitaba el viento, la hicieron sentirse somnolienta, y después de unos momentos se quedó dormida. Despertó de pronto con la sensación de que alguien estaba cerca, y cuando abrió los ojos, vio a Robert Dunstan sentado en el césped, junto al diván en el que ella se recostaba. Por un momento casi no lo reconoció, pues su aspecto era muy diferente al de costumbre. Al principio no comprendió cuál era la diferencia, hasta que recordó que siempre lo había visto con la ropa oscura que usaba en Londres. Ahora vestía una chaqueta de tweed sin chaleco y una corbata de colores alegres. No la estaba mirando cuando ella abrió los ojos. Miraba a través del jardín, sumido en profundas reflexiones. Ella tuvo oportunidad de mirarlo sin que él la observara. Era más joven de lo que había pensado. Su rostro, que a veces parecía demasiado duro y rígido, era ahora gentil, como si sus pensamientos hubieran suavizado sus facciones. De pronto él se volvió hacia Annie. «No la desperté, ¿verdad?», preguntó con voz baja. «¿Cuánto tiempo hace que está aquí?» «Un rato. Su hermana me dijo que la encontraría en el jardín. Estaba dormida cuando llegué». «Lo siento. ¿Por qué? Me he sentido muy feliz a su lado, esperando a que despertara». «Es un lugar muy agradable, ¿verdad?», le dijo Sally, que esta era nuestra casa hasta que nos fuimos a Londres. No sé cómo soportaron abandonarla. Lo dijo con sencillez, y Annie comprendió que él se daba cuenta de que no era el dinero lo que hacía de una casa un hogar, sino algo mucho más profundo y valioso. «Estábamos tan ansiosas de irnos», repuso Annie con su voz dulce. «Como ahora estábamos ansiosas de volver». «Lo entiendo», dijo Robert Dunstan. «Yo tengo una casa también. Me gustaría que la viera. Nunca ha sido mi hogar, pero un día quiero establecerme en ella». «¿La compró usted?» «¿Puedo contarle lo que sucedió?» «Hágalo, por favor». «Un día andaba solo en automóvil, sintiéndome muy desventurado, y de súbito me di cuenta de que avanzaba por un camino angosto y sombreado, en una parte encantadora de la campiña. El sendero ascendía por una ladera y, al llegar a una zona boscosa, vi abiertas frente a mí un par de rejas de hierro, junto a las cuales un letrero descolorido anunciaba que la casa se vendía. No sé qué me sucedió, pero de pronto me encontré en el sendero que conducía a la entrada. Estaba muy descuidado, como si nadie se hubiera ocupado de él por años, y, al final, vi la casa. Robert Dunstan lanzó un profundo suspiro, y notó que lo escuchaba con gran atención, cosa que a él, sin saber por qué, le parecía de gran importancia. «Era una casa vieja», continuó diciendo, «y estaba en muy malas condiciones, pero comprendí, desde el momento en que la vi, que era la casa que me haría feliz. Entré por una ventana abierta, la recorrí y me pareció extrañamente familiar, como si conociera cada vuelta de la escalera, cada vericueto de sus alegres corredores y de sus amplias habitaciones de techos bajos. Antes de una semana, 4 altillos. Era mía». «¿Así se llama la casa?», preguntó Annie. «Qué nombre tan atractivo». «Ha sido llamada así por muchos siglos y presiento que en todo este tiempo ha sido una casa feliz. Ahora está vacía, esperando. ¿Nunca ha vivido allí? No ha llegado el momento correcto.
de hacerlo. ¿A qué se refiere? Eso es lo que quería decirle. Siempre he sabido, en el fondo de mi corazón, que no podía vivir solo allí. No es una casa para alguien que se sienta solitario. Es una casa para dos personas que deseen compartirlo todo, que aspiren a construir dentro de sus muros los cimientos de una vida más plena, más feliz. Es triste pensar que esa casa está esperando por usted. Al decir eso, los ojos de Annie encontraron los de Robert Dunstan. Vio algo en ellos que la hizo quedarse callada, y su corazón comenzó a palpitar con fuerza. Por un momento él guardó silencio y Annie tuvo la sensación de que ella, como la casa, estaba esperando que algo trascendental sucediera en su vida, algo de lo que no podía escapar. Robert Dunstan se puso de pie. Cuando se quedó mirándola, ella observó cuán alto era y entonces él se sentó en un extremo del diván en el que Annie se recostaba, cerca de sus pies, apoyando las manos sobre la manta que la cubría. Con mucha lentitud, Robert Dunstan se inclinó hacia adelante y tomó una de las manos de Annie entre las suyas. «Annie», dijo con una voz baja y profunda que logró emocionarla. «Tengo miedo». «¿Miedo?», musitó ella. «Sí, miedo. He sido tan desventurado toda mi vida que llegué a creer que nunca habría nada para mí más que desdicha. Ahora soy como un hombre que ha estado tanto tiempo en la oscuridad, que teme descubrir, al abrir los ojos, que la luz del sol es solo un espejismo creado por su imaginación». Annie se quedó inmóvil. «Soy una persona muy aburrida, Annie», continuó él después de un momento, y como ella hiciera un pequeño sonido de protesta, insistió. «Sí, es verdad. Me conozco a mí mismo. Lo único que entiendo es cómo hacer dinero. Pero el dinero es muy aburrido si uno no tiene con quién compartirlo, ni con quién gastarlo». Se hizo un prolongado silencio antes que Annie se percatara de que los dedos de él oprimían los suyos, y lo escuchó decir con una voz extrañamente ronca: «Eres tan hermosa que tengo miedo de decir más, por temor a que me digas que me vaya». Entonces despertó en el alma de Annie una ternura. Por fin comprendía lo que significaba no solo amar a una persona, sino ayudarla y consolarla, y supo ahora por qué la lección que había aprendido en la sala general del hospital de San Antonio fue tan importante para ella. Anhelaba extender los brazos hacia Robert Dunstan, estrecharlo contra su pecho, borrar de sus ojos el dolor de las experiencias pasadas e infundirle esperanzas para el futuro. Pero, debido a que era tan tímida, no pudo hacer ninguna de esas cosas, y se limitó a aferrarse vacilante a la mano de él, como si temiera soltarlo. Se hizo un prolongado silencio, mientras ella buscaba con desesperación las palabras que pudieran expresar sus sentimientos. Robert no la estaba mirando. No la había mirado desde que empezara a hablar de sí mismo. Tenía la vista clavada en la blanca mano de ella. Por fin levantó la vista y advirtió que los ojos de Annie estaban cuajados de lágrimas y que sus labios temblaban. «¡Oh, cielos!», exclamó consternado. «¿Qué he hecho? ¿Qué dije para lastimarte de este modo?». Annie pudo al fin hablar. «No me has lastimado», murmuró. «Me has conmovido. Siento tanto lo que te ha pasado. Quiero hacerte feliz». Por un momento Robert se quedó mirándola, como si no pudiera creer lo que había escuchado. Con un sonido ahogado, que era casi un sollozo, levantó la mano de ella hacia sus labios. La besó con gentileza, temeroso de perder el control sobre sí mismo y de permitir que sus emociones lo dominaran. Con suavidad, las lágrimas de Annie se deslizaron por sus mejillas, pero no intentó enjugarlas y Robert, tomando un pañuelo de su bolsillo, le secó la cara. «Esto es demasiado para ti, considerando que has estado tan enferma», observó él con voz muy suave. «Hablaremos de ello más tarde, es decir, si estás dispuesta a escucharme». Su voz era humilde, casi suplicante, y esta vez Annie deslizó su mano en la de él, en un gesto de absoluta confianza. «Quiero escucharte. Ahora», dijo. Peter se puso de pie con una copa de champaña en la mano. «Creo que este momento requiere un brindis», comentó mirando a su alrededor. «Brindo por todos nosotros,
porque encontremos la felicidad en el futuro y, sobre todo, brindo por Sally, porque la queremos mucho. Los demás, que lo habían estado mirando, se volvieron ahora hacia Sally y, levantando sus copas, dijeron a coro: «Por Sally». Las mejillas de Sally se tiñeron de rubor y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias, queridos míos, pero no debían estar brindando por mí, sobre todo esta noche». «Claro que sí», exclamó Marigold. «Si no hubiera sido por ti, no habría conocido a Peter». «Nosotros podemos decir lo mismo, ¿verdad?», preguntó Robert con voz profunda, dirigiendo a Annie una mirada de adoración. «Así es», contestó Annie. «Todo te lo debemos a ti, Sally. Gracias». Sally se puso de pie. «Me van a hacer llorar», dijo. «Vamos a despejar la mesa y a poner todos los platos en el fregadero. No necesitamos lavarlos esta noche. La angelical señora Barkus prometió que vendría mañana a limpiar la cocina». «Gracias a Dios», exclamó Marigold. «¿No te gusta lavar platos?», exclamó Peter con fingida desolación. «No, lo detesto». «Cielos», exclamó él en tono dramático. «Empiezo a sospechar que hice una mala elección». Marigold hizo un gesto de fingido disgusto al contestar: «Sé muy bien que quisieras que yo dijera que por ti no me importa lavar platos, pero no voy a hacerlo. Claro que me importa, y mucho. Tal vez al principio podamos permitirnos una doncella, si no cuesta mucho», concedió Peter. «¿Que lavará todos los platos? Oh, bueno, eso es mejor que nada». Sally sonrió al escuchar esas bromas. Peter le había dicho en privado que las cosas no eran tan difíciles como se las había pintado a Marigold. «En realidad», le dijo Peter en tono confidencial, «mi abuelo nos ha regalado una preciosa casa. Está como a 30 kilómetros de Glasgow, en el campo, y da hacia los astilleros. Sé que Marigold va a ser muy feliz allí. Después de todo lo que ha dicho acerca de ser rica, no le hará daño pensar que va a ser muy pobre, hasta el momento en que le muestre nuestra casa». Sally comprendió que Peter sabía manejar bien a Marigold. No había la menor duda de que, si él se lo hubiera pedido, ella habría cruzado el Tíbet descalza, porque no cabía duda de que lo adoraba. El amor de Marigold y Peter contrastaba con la tranquila gravedad que existía entre Annie y Robert, pero Sally, sin embargo, se sentía también muy feliz con respecto a ellos. Annie nunca se habría conformado con un hombre ordinario, de mediana inteligencia. Siempre había querido algo más, algo diferente. Lo había encontrado en Robert Dunstan, y Sally comprendió que, para él, los años de soledad habían terminado. Sí, se sentía muy feliz ante la dicha de sus hermanas, pero había todavía una preocupación en el fondo de su mente que no lograba olvidar: David. Todos le ayudaron a llevar las cosas a la cocina y reunieron los platos en el fregadero para ser lavados a la mañana siguiente. «Me siento perezosa esta noche», comentó Sally con una sonrisa, «y no quiero arruinar este vestido». «No, tienes que tener mucho cuidado con él», dijo Marigold. «Recuerda que lo vas a usar el día de mi boda». Era un hermoso vestido que Marigold había comprado unas semanas antes en la tienda de Michael Sorrell, cuando las modelos habían podido adquirir a buen precio los sobrantes de la venta de verano. Marigold había seleccionado un vestido de fiesta de gasa azul pálido y amplia falda, pero cuando llegó a casa comprendió que el color no le sentaba bien e hizo que Sally se lo probara. Sally obedeció y, al volverse para enfrentar la mirada de sus hermanas, ellas habían lanzado exclamaciones de admiración. El color era ideal para Sally, destacaba su blanca piel y hacía resaltar las suaves sombras de su cabello castaño. «Estás preciosa, Sally», había exclamado Marigold. «Ni el mismo Michael Sorrell podía haber diseñado un vestido que te sentara mejor». «Pero, ¿cuándo voy a usarlo?», suspiró Sally. «Oh, ya habrá alguna oportunidad», había dicho Marigold, y Sally lo había colgado en su guardarropa, pensando que su hermana era demasiado optimista. Sin embargo, ahora resultaba el vestido perfecto para la boda de Marigold, y ella estaba ya planeando que, al volver a la tienda, suplicaría, si era necesario, que le hicieran otro igual para Annie. «Mi boda va a ser muy sencilla, pero, aún así, quiero que sea perfecta», había dicho. Esa noche Sally había sacado el vestido y discutido con Marigold acerca de qué accesorios necesitaría para el gran día.
Póntelo esta noche, dijo Marigold. Annie y yo también nos vestiremos de fiesta. Traje todos mis vestidos, así que puedo prestarle uno a ella. Después de todo, es nuestra fiesta de compromiso. Annie debía irse a la cama temprano, había dicho Sally, pero Annie protestó ante esa sugerencia. Me siento ya bien, insistió. Sally tuvo que reconocer que Annie parecía una persona diferente. La felicidad había puesto color en sus mejillas y parecía estar ya más fuerte. Habían hablado a los hombres de la fiesta, así que Peter bajó a la bahía a conseguir langostas para la cena, y Robert insistió en traer la champaña. «Qué alegres nos hemos vuelto», había comentado Sally, mientras daba los últimos toques a la cena con su vestido cubierto por un amplio delantal blanco. El nuevo vicario se sorprendería si supiera qué excitación reina ahora en su casa, rió Marigold. Creo que le daría mucho gusto, comentó Sally. Es un hombre muy amable. Ya ves qué gentil fue al prestarnos la casa. No dejo de pensar que, en cualquier momento, vamos a oír la voz de papá que nos llama, añadió con suavidad. Y cada vez que paso por la puerta del estudio, pienso que se va a abrir y que él va a salir preguntándonos ¿en dónde ha puesto sus gafas? ¿Recuerdas que siempre las andaba extraviando? Como quisiera que papá estuviera aquí para casarme, suspiró Marigold. Pero como eso no puede ser, me alegro de que el nuevo vicario no esté. Nos habríamos visto obligadas a pedirle a él que me casara. Así podemos invitar al viejo amigo de papá, de Sid Ives, a que realice la ceremonia. Sí, asintió Sally. Todo ha salido muy bien. Se detuvo un momento y miró hacia la puerta de la cocina. Estaban solas. Los hombres se encontraban en el comedor, ocupados en poner la mesa. Nadie podía oírlas. En voz baja, Sally preguntó: «Marigold, ¿qué me dices de David? Estoy preocupada por él». Su hermana se encogió de hombros. «Pobre David, pero yo nunca le di esperanzas. Él supo desde el principio que no lo amaba». «¿Sabes que llega mañana?» «Sí, y no me gusta la idea». «¿Cómo consiguió el permiso?» «Lo llamé por teléfono desde la estación, antes de salir de Londres. Quería hablarle sobre ti, pero antes que pudiera decir nada, exclamó: «Me alegro que llames, Sally. Te tengo buenas noticias. Sir Hubert ha sido invitado por el Instituto Roosevelt a ir a los Estados Unidos y me ha pedido que lo acompañe. Quiere que me quede allí como representante británico cuando él regrese, lo cual, desde luego, es una gran oportunidad». Yo lo felicité y él añadió: «No tan aprisa. No he decidido nada todavía. Quiero hablar con mi padre acerca de ello, así que he pedido una semana de permiso en el hospital. En 2 días más nos vemos en el pueblo». Y colgó, sin darme la oportunidad de hablarle de ti. Marigold volvió a encogerse de hombros. «Ah, bien. Si David se va a los Estados Unidos», dijo, «no tendrá que preocuparse ya por mí». «Yo no estaría tan segura de ello». «Yo no puedo hacer nada», repuso Marigold con aire petulante. «Sally, querida, le dirás lo de Peter y yo, ¿verdad? No soporto reproches y recriminaciones». Sally no contestó y Marigold supuso que asentía. «Gracias, queridita», dijo sonriendo y salió de la cocina. Sally estaba pensando de nuevo en David ahora, mientras los otros, después de haber dejado los platos en el fregadero, se dirigían riendo y conversando hacia la sala. Marigold y Peter entraron con los brazos entrelazados en la cintura. «Pobre David», pensó Sally con tristeza. Subió a dar las buenas noches a Elaine. La niña había subido protestando, diciendo que no tenía sueño todavía, pero Sally la encontró profundamente dormida. La arropó con ternura y volvió a bajar. Por un momento pensó en reunirse con los demás en la sala, pero, obedeciendo un impulso, abrió la puerta que conducía al jardín. No había brisa y todo estaba muy tranquilo. La luna empezaba a subir por el cielo y vibraba algo mágico en el aire. Caminó a través del jardín y sus pies, de manera inevitable, la llevaron por el sendero que descendía desde el pequeño acantilado hacia la playa. Por fin se encontró frente a la bahía. Las olas del mar se estrellaban con suavidad contra la arena y a la luz casi transparente del crepúsculo, el mundo parecía indescriptiblemente hermoso, un lugar encantado. Sally levantó los brazos desnudos por encima de su cabeza. Por fin había vuelto a casa, a todo lo que conocía y amaba,
Se sentía parte del agua, de las grandes peñas que formaban los acantilados. Caminó hacia ellas con pies ligeros como alas. Llegó hasta las piedras, cuyas siluetas, oscuras y secretas, se elevaban sobre su cabeza, recortadas contra el fondo luminoso del cielo. ¿Cuántas veces se había sentado aquí, a distintas horas, en distintas estaciones y con diferentes climas? En el invierno, cuando las olas se estrellaban con fuerza, salpicando todo a su alrededor. En el verano, cuando el sol era cálido y uno podía mirar a través del agua cristalina del mar. Este era el lugar que amaba y al que pertenecía. Se sentó con un leve suspiro, extendiendo a su alrededor la amplia falda de su vestido. Los rayos de la luna rielaban sobre el mar y el cielo empezaba a oscurecerse. La bahía no tardaría en estar envuelta en la luz plateada de la luna. Si solo su padre estuviera aquí con ella. Y mientras formulaba este deseo, comprendió que él estaba junto a ella, como tantas veces en el pasado. Casi podía sentir su presencia. ¿No te alegras por las muchachas, papá?, le preguntó en silencio, desde el fondo de su corazón, y de algún modo a Sally le pareció que él le hacía una pregunta. ¿Y qué me dices de ti? Sally sabía que, tarde o temprano, debía preguntarse eso a sí misma, pero temía la respuesta. ¿Qué me dices de ti, querida mía? De nuevo le pareció escuchar la voz tranquila y amada de su padre. Pero, ¿qué podía responderle? No quería pensar en la soledad que le esperaba cuando se enfrentara al futuro sin la compañía de Annie y Marigold. ¿Qué haría? ¿A dónde iría? De pronto la invadió el pánico. «Papá, ayúdame», imploró. Y en ese momento sintió que la presencia de él se esfumaba. Levantó la vista y vio que alguien se acercaba a ella. Por un momento no vio quién era, solo comprendió que era un hombre, y pensó que tal vez Peter o Robert había llegado a buscarla. Levantó la mano a modo de saludo y advirtió con asombro que se trataba de David. «David», exclamó. Él se acercó más hasta que estuvo a su lado. Sally levantó la vista y sonrió. El rostro de él, a la luz de la luna, tenía una extraña expresión. David se quedó mirándola y ella pensó a toda prisa. Ya lo sabe. Alguien le comunicó lo de Marigold. «Te esperábamos mañana», dijo Sally con voz alta. «Lo sé», contestó él, «pero un amigo mío venía en avión hacia aquí. Salimos de Londres hace apenas un par de horas. Me ahorré el viaje largo en tren». «¿Cómo sabías que yo estaba aquí?» «Fui a la casita de la señora Parkus y ella me dijo que se estaban hospedando en la vicaría. Toqué el timbre de la puerta del frente, pero nadie contestó. Así que di vuelta al jardín y vi a los demás a través de la ventana. Tú no estabas allí y pensé que era aquí donde te encontraría». «¿No hablaste con los demás?», preguntó Sally. David negó con la cabeza y Sally aspiró con fuerza. Así que le tocaría a ella la tarea de darle la noticia a David. «Ven y siéntate, David. Quiero hablar contigo». Por un momento él no se movió. «Estás diferente, Sally», comentó. «Casi pensé que no eras real. Cuando te vi en el primer momento, parecías haber salido de una de las leyendas de hadas sobre las que escribía tu padre». «Así me siento esta noche», contestó Sally. «De cualquier modo, tenemos que hablar, David». Por fin David se sentó, pero no a su lado, sino frente a ella, en una piedra un poco más baja de la que ocupaba Sally. La cabeza de ella recortaba su silueta contra el cielo, y la luz de la luna revelaba la grave dulzura de sus ojos y la ternura de sus labios. «Tengo algo que decirte», empezó Sally, titubeante. «Es sobre Marigold, que va a casarse con Peter Eyre. Los vi juntos hace un momento». «No puedes esperar que eso me sorprenda, Sally. Sé que te va a doler, David, pero ella lo ama y él a ella. Se van a casar en unos días más. Magnífico. Esa es una noticia espléndida». Sally lo miró asombrada, advirtiendo la sinceridad de su voz. «Pero, David», exclamó, «sí, ya sé lo que vas a decir.
Sonrió David. Querida mía, estás un poco fuera de época. Todo eso terminó hace mucho tiempo, cuando menos así me lo parece a mí. Entonces, ¿no te importa?, exclamó Sally. Oh, David, cuánto me alegro. No sabes lo preocupada que estaba por ti. ¿De veras? ¿Por qué? Porque no quería que te sintieras desdichado. Siempre pensé que Marigold no era la muchacha adecuada para ti. Pero tú la amabas y, por ti, esperaba que las cosas hubieran salido bien. ¿Es que nunca dejas de pensar en los demás?, preguntó David. ¿Por qué iba a dejar de hacerlo?, replicó Sally con voz desafiante. Sobre todo cuando se trata de la gente que quiero. David tuvo un gesto repentino. Inclinándose hacia adelante, tomó las manos de Sally en las suyas. Escucha, Sally, creo que debo explicarte las cosas. Desde que éramos niños, ustedes tres han formado parte de mi vida. Luego, cuando crecimos, me imaginé que estaba enamorado de Marigold. Pero ella, al empezar a descubrir el poder de sus encantos, me consideró un fastidio e hizo todo lo posible por menospreciarme. Creo que a mí, como era muy tonto y bastante inexperto en cuanto a las mujeres, me atraía y me intrigaba su indiferencia, y pensé que eso era amor. Sally hizo un movimiento repentino, como si quisiera liberarse de las manos de David, pero él no la soltó. Quiero contarte todo esto, Sally, porque necesito que comprendas muchas cosas. Fue entonces, cuando yo todavía seguía pensando que estaba enamorado de Marigold, que tú y yo tuvimos esa charla sobre ella. Fue una época extraña para mí. Mi vida estaba cambiando en todos sentidos. Estaba muy emocionado con mi trabajo y con lo que me reservaba el futuro. Fue un periodo de transición y atribuí los extraños sentimientos que me invadían a que estaba enamorado. ¿Y no lo estás ahora?, preguntó Sally. Pronto empecé a comprender la verdad, repuso David. Me encontré pensando, no en Marigold, sino en ti. Cuando tenía casos que me preocupaban, solía preguntarme, ¿cómo trataría Sally a esta persona? ¿Cómo salvaría a este niño? ¿O cómo daría a este anciano la voluntad de vivir? En todas las decisiones difíciles estabas tú, a mi lado, apoyándome y alentándome. Fue entonces cuando me di cuenta de que siempre habías estado allí y de que eras no solo parte de mi vida, sino de las cosas fundamentales en las que creo. Sally lo miró sorprendida y él añadió, parece una excusa tonta decir que yo era demasiado joven para comprenderlo, pero es la verdad. Tú eras una cosa tan grande, tan abrumadora en la vida de un hombre, que resulté demasiado joven para apreciarla en todo su alcance. Sally volvió la cabeza y miró hacia el mar. Ahora él podía ver su perfil, su diminuta nariz respingada, sus labios entreabiertos. Te preguntarás por qué no te había dicho esto antes, continuó David, pero, de algún modo, la oportunidad no se había presentado. Sabía ya la verdad antes que Annie cayera enferma, pero creo que la comprendí sin lugar a dudas la tarde en que te dejé de pie en mi habitación del hospital, contemplando el cuadro de mi padre. Me di cuenta entonces, Sally, de que tú eras mi vida, al extremo de que no puedo concebir la existencia sin ti. Siempre has estado allí, y debido a que los seres humanos somos con frecuencia ciegos, sordos y tontos respecto a las cosas que de verdad importan, no había pensado en lo que sucedería si tú te alejabas alguna vez de mí. David miró a Sally con ansiedad antes de proseguir diciendo, cuando por fin llegó la revelación de todo lo que significabas para mí, creo que en ese momento crecí y me volví un hombre que te quiere, Sally, como no ha querido a nadie antes de su vida. En su vida. De nuevo Sally hizo un leve movimiento y sus dedos temblaron entre los de él, y ahora volvió el rostro hacia David. Sus ojos eran oscuros y enigmáticos, y él no pudo interpretar su mirada. La miró a su vez por un largo momento y entonces añadió, antes que respondas nada, Sally, hay algo más que debo explicarte. Te dije por teléfono que Sir Hubert me pidió que fuera con él a los Estados Unidos. He pensado muy bien las cosas y voy a rechazar su oferta. ¿A rechazarla?, murmuró Sally con voz muy baja. Sí, Sally. Sabes, creo que al fin sé lo que quiero hacer. Ahora y en el futuro no deseo la fama, ni me interesan las investigaciones que estaba realizando con Sir Hubert. Quiero, en cambio,
2 cosas: practicar mi profesión donde pueda ayudar a la gente común a recuperar la salud y casarme contigo. Pertenezco a este lugar, Sally. Aquí está la gente que conozco y a la que amo. La gente que en el futuro confiará en mí, como ha confiado siempre en mi padre. Puedo ayudarlo a él, pues ya se está poniendo viejo, e irme formando una reputación en toda la región para sustituirlo algún día. Ella lo escuchaba conmovida y él añadió: eso es lo que quiero del futuro, Sally, y solo puedo conseguirlo si tú estás a mi lado para guiarme, para ayudarme como lo has hecho en el pasado, y para darme mucho más que eso, porque tú me pertenecerás. Ahora, todo depende de ti. David cayó entonces, y a los dos les pareció como si un profundo silencio hubiera descendido sobre el mundo entero. Aún el rumor de las olas dejó de escucharse. Estaban solos, solos en un mundo tan glorioso que sus ojos parecían deslumbrados ante su belleza. Con mucha lentitud, David se puso de pie y se colocó junto a Sally, bajando la vista hacia ella y ayudándola a levantarse. Era tan pequeña que extendió la mano para ver su rostro. Le rodeó con ella la barbilla y le levantó la cabeza para mirarle a los ojos, pero ni siquiera ahora pudo comprender qué encerraba su mirada. Sally, dijo por fin, y ahora su voz era urgente, implorante: dime algo. Oh, David. Él casi no pudo oír el murmullo que surgió de los labios de ella, y cuando inclinó la cabeza para escucharla mejor, Sally habló con voz firme y valerosa, animada por su profunda fe en sí misma. Por supuesto que haré lo que tú quieres. Te amo, David, siempre te he amado. Él la miró sin atreverse aún a estrecharla entre sus brazos. ¿Siempre?, preguntó él con voz temblorosa. Siempre, contestó ella. Desde que era niña. Has sido tú a quien yo amaba. Nadie lo sabía, excepto papá. Él te estimaba tanto. Cuánto debe alegrarle que nosotros nos hayamos encontrado por fin. Por un momento David no pareció comprender del todo lo que ella estaba diciendo, pero entonces sus brazos la rodearon y la atrajeron con gentileza hacia su pecho. Mi amor, mi pequeño amor, qué ciego he sido, pero te amo, mi cielo, preciosa mía, y te haré feliz. Oh, David, te amo tanto. Ella musitó aquellas palabras contra los labios de él, y David se olvidó de todo, excepto de la abrumadora alegría que inundaba su corazón. La oprimió contra sí, la besó apasionadamente, una y otra vez, con un fuego que le abrasaba las venas. David levantó la cabeza. Ella estaba en sus brazos, radiante de felicidad. Lo miraba con adoración, y sus labios entreabiertos esperaban sus besos. «Oh, Sally, Sally, Sally», exclamó David, y su voz exaltada resonaba triunfal. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando más novelas de Bárbara Cartland. Gracias.